Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamos con el curso en donde hemos estado presentando una historia general, panorámica de los movimientos sociales y políticos de México en el siglo XX. Tenemos el honor de que nos acompañe nuestro querido amigo Ariel Rodríguez Curi, un destacado especialista en distintos temas de historia, que comenzó trabajando la Revolución Mexicana, después se ha venido mucho más hacia la etapa actual. Voy a leer brevemente una semblanza de Ariel, quien es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctor en Historia por el Colegio de México, trabaja en esta institución como profesor investigador desde 2003, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Como docente ha impartido cursos en distintas universidades nacionales, como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. En 2010 recibió la Medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis por su trayectoria académica. También ha sido galardonado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas por el mejor artículo y mejor reseña publicados en 2003 y 2005. Entre sus temas de estudio figuran la Ciudad de México en la época contemporánea y los cambios culturales asociados a los procesos de urbanización. Ha publicado distintos libros, entre los cuales se encuentran Hacia México 68, Pedro Ramírez Vázquez y el Proyecto Olímpico, Los primeros días, una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968, en colaboración con Carlos Lira, Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. También ha publicado Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México 1911-1922. Ha sido coordinador de Historia Política de la Ciudad de México desde su fundación hasta el año 2000. Está ahorita trabajando en un libro sobre historia política de los Juegos Olímpicos de 1968 y también desde hace tiempo está terminando una investigación sobre la historia del comunismo en México. Bienvenido, Ariel, muchísimas gracias, lo recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Me entusiasma mucho estar en el INERM. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila por esta invitación y por la hospitalidad. Lo que voy a hacer hoy es un planteamiento sobre los orígenes del movimiento estudiantil de 1968 y diría más sobre el contexto en el cual aparece el movimiento estudiantil hacia el 22-23 de julio de 1968. Lo que voy a mostrarles, como decía el doctor Ávila, son avances respecto a un libro que está por aparecer, yo creo que en unas 3 semanas, que se llama Museo del Universo, Historia Política de los Juegos Olímpicos y del Movimiento Estudiantil de 1968, que es una investigación que me ha ocupado casi 10 años, mirando archivos aquí en México, mirando archivos en el extranjero, donde propongo básicamente 2 cosas. Uno, que metafóricamente podemos mirar a la Ciudad de México como una ciudad museo en 1968, en parte porque así se intentó con motivo de los Juegos Olímpicos, se quería mostrar qué era México, en qué nivel de desarrollo estaba, etcétera. Se quería mostrar qué era México y el mundo, se organizó la famosa Olimpiada Cultural, que permitió una serie de exposiciones o de presencias de artistas, poetas, arquitectos, etcétera, que dieron pie a uno de los grandes experimentos culturales de México del siglo XX, que es la propia Olimpiada Cultural. Pero es museo también por otras razones, es lo que argumento en el libro y lo argumento hoy aquí ante ustedes, porque aparecieron los estudiantes enojados y protestando, que también formaba parte del mundo en 1968. Es decir, fue museo por buenas razones, querían mostrar lo bonito, y fue museo por las razones de la propia historia, que hizo que también un actor que cobró relevancia en la década de los 60
se apoderara de las calles en la Ciudad de México y se manifestara en aras de unas cosas que vamos a ver a continuación. Por eso yo llamo Museo del Universo a mi libro. Sí subrayaría que lo que yo propongo en mi investigación es que no se puede mirar el movimiento estudiantil si no se mira el compromiso olímpico. Para bien y para mal, el compromiso olímpico de 1968 determina, y a veces diría yo, sobredetermina los acontecimientos de la protesta estudiantil en 1968. Con frecuencia, no digo que siempre, pero con frecuencia, los textos sobre el movimiento estudiantil tienden a desplazar a un lugar un poco lejano, a veces casi invisible, la inminencia de los Juegos Olímpicos. Y hay que recordar que el movimiento estudiantil inicia en finales de julio de 1968, 11 semanas antes de la inauguración programada de los Juegos Olímpicos. Esto es fundamental para entender qué se estaba jugando y cómo se estaba jugando en esos momentos. Quisiera dar también algunos elementos más fuertes, digamos, algunos elementos estadísticos para entender de qué ciudad estamos hablando. Descubrí que mis notas las dejé acá, perdón. Mil perdones, pero yo traigo mi acordeón. En primer lugar, ¿de qué ciudad estamos hablando en 1968? Tienen ustedes en la pantalla 3 registros de población en 3 años censales antes, 20 años antes más o menos de los Juegos Olímpicos de 1968, del movimiento estudiantil de 1968, y en 1970. En 1950, la Ciudad de México tenía poquito más de 3 millones de habitantes, 3.050.000 habitantes. En 1960, 4.800.000 habitantes, es decir, ya se acercaba a los 5 millones. Y en 1970, apenas transcurridos los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil, estamos hablando de una ciudad de 6.870.000 habitantes, casi ya rozando los 7 millones de habitantes. Lo que interesa quizás tanto como el aumento que es notable de la población de la Ciudad de México, es una ciudad en boom demográfico, eso hay que entenderlo muy bien, por lo tanto es una ciudad de jóvenes, es una ciudad de jóvenes, ahorita voy a dar algunas cifras. Pero tan importante como el incremento absoluto de la población en la Ciudad de México, por Ciudad de México estoy entendiendo aquí Distrito Federal, tan importante como el incremento de la población en la Ciudad de México es la distribución entre la población de la Ciudad de México en sentido estricto y lo que todavía hasta el censo de 1970 se llamaba las delegaciones foráneas, que más o menos se parecen a las que tenemos ahorita, a las alcaldías, pero no son idénticas. Es interesante porque en 1950 el 73% de la población vive en la ciudad central. La ciudad central es poco más o menos lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc, parte de la Miguel Hidalgo, parte de la Benito Juárez y Mixcoac, poco más, Tacubaya quizás. Esa es la ciudad central en 1950. El 73% de la población vive ahí y apenas un 26% vive en las delegaciones. En 1960, la participación de la ciudad central en el total del Distrito Federal ha bajado. Estamos hablando del 58%. Ya viven en las delegaciones el 41% de las personas, de los habitantes del Distrito Federal. Pero en 1970 la relación se ha invertido. En la ciudad central viven
42% de los habitantes de la Ciudad de México, y en las delegaciones vive ya el 57% de la población. Es decir, y ese proceso no ha terminado, las delegaciones como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo siguen perdiendo población en términos absolutos, y se ha densificado o ha aumentado en todo caso el número de los pobladores en las alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, etcétera, ¿sí? Pero esto es importante porque hacia 1970 todavía el centro de la Ciudad de México pesa significativamente sobre la configuración de la ciudad. Y uno de los asuntos notables con la obra olímpica, más vistosos quizás, es que establece ejes de metropolitización que van más allá de la ciudad central. El más obvio, ustedes lo conocen perfectamente, es una obra pública que se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos, que fue la prolongación del periférico desde San Jerónimo hasta Cuemanco. En parte para dotar de comunicación a Xochimilco, Cuemanco y sobre todo Villacuapa, que era una zona para que lo ocuparan los jueces y periodistas que iban a venir a los Juegos Olímpicos. Pero digamos que ese eje, que es el periférico sur desde San Jerónimo hasta Cuemanco, es relativamente nuevo en estos momentos. Se acaba de abrir. Otra apertura notable que a veces quizás se nos olvida es la de Insurgentes, desde que se completó, digamos, hasta periférico continuo, digamos, sobre Ciudad Universitaria, y hay otras pequeñas obras menores. Pero la ciudad se está readecuando a una nueva realidad donde la población ya vive no en el centro solamente, o no en la ciudad central, para ser más precisos, sino se está esparciendo por lo que hoy llamamos las alcaldías, ¿no? Especialmente en el sur y en el oriente del Distrito Federal. Aquí podemos ver más plásticamente cómo evoluciona el peso específico de las delegaciones en el total del Distrito Federal. Esto lo estoy diciendo para que nos ubiquemos de qué ciudad estamos hablando en 68. Porque podríamos imaginar que es como esta ciudad, no es como esta ciudad. Tampoco es la ciudad porfiriana, tampoco es la ciudad de los 40. Esta es la ciudad de los 60. Por ejemplo, Álvaro Obregón tenía en 1950 93,000 habitantes y en 1970 tenía 456,000. Es un incremento de 500%. Si ustedes miran Gustavo Amadero, por ejemplo, tenía 204,000 habitantes en 1950 y tenía 1,186,000 en 1970. Se había más que cuatriplicado el número de habitantes en Gustavo Amadero. Iztapalapa tenía 76,000 habitantes en 1950 y 522,000 en 1970. El boom de Iztapalapa viene después, vienen los 70 y los 80, pero de todos modos entre 50 y 70 hay un incremento espectacular de la población de Iztapalapa. Hay otras delegaciones que crecen un poco menos, Coyoacán, por ejemplo, Azcapotzalco, aunque Azcapotzalco casi cuadriplica su población también en el periodo 50-70. Pero esta es la ciudad donde nacieron, donde vivieron y donde estaban estudiando los chicos del 68. También es la ciudad olímpica, con esta distribución de la población. Para responder a estas necesidades, tanto la Universidad Nacional como el Politécnico tuvieron que extender su oferta de bachillerato. Lo que ven en círculos son las prepas de la UNAM, y lo que ven en triángulos son las vocacionales del Poli. Si ustedes miran con cuidado, este es un plano muy simplificado con las vías principales de la Ciudad de México,
Pero si ustedes ven con cuidado, las escuelas de bachillerato, tanto del Poli como de la UNAM, se están redistribuyendo siguiendo a la población. La obra, digamos, importante de la construcción de las preparatorias las hizo el rector Chávez, cuando fue rector de la Universidad Nacional, sobre todo entre 65 y 66, ¿no? Y más o menos al mismo tiempo el Poli empieza la expansión de las vocacionales, que tienen varias características, si piensan ustedes, actualmente en las prepas, sobre todo, menos en las vocacionales porque las han cambiado de lugar, y las cambiaron de lugar sobre todo luego de 68. Algunas prepas están enclavadas en lo que era, si no la periferia más externa de la ciudad, sí en zonas, digamos, alejadas del centro. Prepa 5 estaba en Villacuapa, en momentos en que Villacuapa no tenía la densidad actual. Prepa 9 estaba en Insurgentes Norte, cuando Insurgentes Norte tampoco todavía se densificaba alrededor. Prepa 8 estaba en Mixcoac. Prepa 7, muy importante durante el movimiento estudiantil, estaba enclavada en La Viga, muy cerca del mercado de La Viga. Prepa 4 estaba en Tacubaya. Y solamente permanecieron en el centro la Prepa 1, la Prepa 3 en San Ildefonso y la iniciación universitaria en Primo Verdad. De estar todas las prepas concentradas en un sistema de que eran 3 prepas, 1, 2 y 3, se expandieron en los 60, siguiendo un poco la expansión y el poblamiento de la ciudad. Esto es muy importante porque vamos a ver que hay preparatorias y vocacionales que van a ser verdaderos bastiones durante la protesta estudiantil, resistiendo y con mucha frecuencia, más de la que queremos aceptar, atacando a los policías y a los granaderos. Con la ventaja, esto es clarísimo en el caso de Prepa 7, de ciertas alianzas o cierta connivencia con los vecinos. Los muchachos de Prepa 7 en sus testimonios siempre van a decir que los comerciantes de los mercados de La Viga, del Jamaica, etcétera, les llevaban muchos alimentos para que, durante la huelga estudiantil, para que ellos a su vez las repartieran dentro del Consejo Nacional de Huelga o dentro de otras escuelas de la UNAM. Entonces, una característica de las prepas es que están enclavadas en una zona, en zonas populares, vamos a decir, en barrios. Lo mismo se puede decir de las bocas. Boca 7 está en Tlatelolco. Donde fue la matanza del 2 de octubre, ahí hay una vocacional. Boca 5, donde inicia la bronca, está en Ciudadela. No están tan dispersas las vocacionales como las prepas, pero sí están también enclavadas en barrios céntricos de la Ciudad de México. Tendemos a pensar el movimiento estudiantil como atrapado por los 2 grandes polos, con los 2 grandes hitos urbanos, o 3 hitos urbanos de la Ciudad de México en ese momento: Ciudad Universitaria, obviamente, Santo Tomás y Zacatenco, los 2 campus del Poli. Pero hay mucho más. En realidad son mucho más eficientes en la resistencia a la policía las prepas y las bocas que las escuelas profesionales. Eso es lo que yo sostengo en mi investigación. Son mucho más importantes. 1, porque están dispersos. 2, porque están enclavados en barrios. 3, porque los vecinos se solidarizan con los estudiantes. 4, porque los porros se solidarizan con los estudiantes, algo que sostengo yo. Y 5, porque los adolescentes que tienen 15, 16, 17 años, 14 años, son más bravos a la hora de los trancazos. Más bravos que los universitarios de las facultades, más bravos que los politécnicos de las escuelas superiores. Los que llevan la carga del enfrentamiento físico con la policía son los alumnos de bachillerato. Son ellos los que cambian la correlación de fuerzas en la Ciudad de México en muy pocos días. Yo diría entre el 23, 26 de julio y el 1 de agosto. ¿Por qué? Porque tienen esta dispersión. Se refugian en las escuelas los muchachos. Las defienden contra el acoso policíaco. Salen de las escuelas a macanearse con los policías.
desarman a los granaderos, difunden las demandas, sobre todo, insisto, los alumnos de bachillerato. En este sentido son muy claros los informes de la Policía Política, de la Federación de Seguridad, porque cuando están reportando cómo está CEU o cómo está Zacatenco a finales de julio, lo que dicen, bueno, pues están enojados, se están reuniendo en asambleas en las escuelas y todo, pero los que ya no aguantamos son a los chavos de bachillerato. Esos sí están enojados y son de armas tomar, que no son armas, son piedras y garrotes, pero bueno, ¿no? Hay que entender el inicio, los orígenes del movimiento estudiantil como una rebelión de adolescentes que están en prepas y están en bachiller y en vocacionales. Esto es fundamental. Hay una tendencia a sobrevalorar lo político del movimiento estudiantil, por supuesto que existió. Es un movimiento político, sobre todo. Pero es un movimiento también de adolescentes enojados, hartos de que los macaneen sin razón. Enfrentados a una policía que tenía muy poco entrenamiento, ¿no? Lo que hoy se llama eufemísticamente el control de multitudes. Y les ganan la calle los estudiantes de bachillerato a los policías. Se las ganan en días. Y esto es una cuestión fundamental que quiero dejar establecido. Miren ustedes, uno de los peligros metodológicos cuando uno estudia el 68 mexicano, o cualquier 68, o cualquier protesta estudiantil, es suponer que el mundo es de los universitarios. Bueno, el mundo no es de los universitarios. Ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte, y menos en los 60. En 1960, la población que tenía entre 15 y 24 años era el 18.5% de la población. O sea, la población que tenía la edad de ir a la prepa o de ir a la universidad era el 18.5% de la población. Sin embargo, en 1960, solamente 134,000 muchachos y muchachas, sobre todo muchachos, porque todavía es una educación muy masculina en 1960, iban o al bachillerato o a la universidad en todo el país. 134,000. ¿Saben qué porcentaje representa de la población en esa edad? El 2%. En 1960 solamente el 2% de los muchachos en edad de ir a la prepa o a la universidad lo hacía. Es un mundo pequeñísimo, es un mundo de élite, es un mundo de privilegio, por más que las escuelas de las prepas y las bocas tengan una indiscutible raigambre popular. De todos modos, es un mundo de privilegio. En 1970 estaban en la edad de entre los 15 y los 24 años 640,000 muchachos y muchachas. Perdón. Estaban en 1960, 640,000 hombres y mujeres asistían al bachillerato o a la universidad, que representaban más o menos el 7% de los jóvenes en la edad entre 15 y 24 años de edad. O sea, después de 10 años, entre 1960 y 1970, el porcentaje de chicos que podían ir al bachillerato o a la universidad pasó del 2% de la población universo, digamos, al 7%. Nada espectacular, ¿eh? Sí había habido un crecimiento, pero estaban todavía fuera del bachillerato y de la universidad el 93% de los chicos entre los 15 y los 24 años de edad. El mundo de los jóvenes no es el mundo de los universitarios. El mundo de los jóvenes es el mundo de los que ya están chambeando, al menos acabando la secundaria, si no es que están chambeando acabando la primaria. En 1970 sigue siendo una minoría,
muy importante el alumno que tiene acceso a la media superior y a la superior, 7%. By the way, esto explica por qué cuando llega Echeverría a la presidencia, una de las cosas que hace es tratar de aumentar la matrícula universitaria. Había un enorme cuello de botella ahí. No lo hemos acabado de resolver completamente, ¿eh? Seguimos teniendo una baja participación de jóvenes en edad de bachillerato de universidad asistiendo a la universidad, aunque ya ha mejorado sustancialmente, en parte porque aumentó la oferta educativa, en parte también porque la población disminuyó su ritmo de crecimiento, ¿no? Para darles una idea, en 1960 solamente el 15% de los franceses, de los jóvenes franceses, en edad de ir a bachillerato o universidad lo hacían. En México era el 2%, en Francia era el 15%. Sí es una ventaja muy grande en términos franceses, pero tampoco van todos, ni remotamente. Avanza muy lentamente la educación universitaria, en Europa más rápido que en Estados Unidos, en México de manera muy atrasada, y lo que va a decir un gran historiador como Hobsbawm va a ser que hay una revolución en sí misma en el incremento acelerado de asistencia de jóvenes a educación media superior y a universitaria en la posguerra europea. Ese es uno de los grandes cambios culturales experimentados por Europa en la segunda posguerra. Pero de todos modos, el incremento es lento. Mucho cuidado cuando pensemos en los 60 y pensemos, imaginemos que todos están en la universidad. Eso no es cierto. Y muchísimo menos en México. Esa es la situación que rodea el inicio de los Juegos Olímpicos, del inicio del movimiento estudiantil. Pero la otra situación que lo rodea es que en 1968 México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos. La sede se ganó en 1963, mucho tiempo antes, incluso de que Díaz Ordaz fuera presidente. Fue una sorpresa a nivel internacional la obtención de la sede olímpica, hay que decirlo. El gran favorito era Detroit, en Estados Unidos. En todo caso, la segunda ciudad favorita era Lyon, en Francia. Pero ganamos, ¿no? En la primera vuelta. Y échate un paquete. Yo sostengo que los Juegos Olímpicos son el compromiso internacional más importante del siglo XX mexicano. No existe otro compromiso de esa envergadura. ¿Se acuerdan de Tony Blair, que fue primer ministro de Gran Bretaña? Cuando gobernó Inglaterra, él ganó la sede de los Juegos de Londres de 2012. Ya no le tocó inaugurar los Juegos, le tocó a Cameron, pero él ganó la sede. Y cuando le preguntaron cuál fue lo más importante que hizo durante su gobierno, lo primero que respondió es ganar la sede olímpica. Es una plataforma privilegiada para la promoción de un país. Es un compromiso global, no local. Son caros, a veces inusitadamente caros, aunque los mexicanos no fueron muy caros que digamos, ¿sí? E implican una serie de tensiones, de esfuerzos logísticos, organizativos, de comunicación muy importantes. México fue el primer país en lengua española en tener la sede olímpica, fue el primer país latinoamericano en tener la sede olímpica y fue el primer país de lo que entonces se llamaba el tercer mundo en ser sede olímpica. La paradoja del asunto es que la sede la ganó bajo el impulso, bajo el cobijo de López Mateos, presidente de la República, y se la heredó. O sea, López Mateos, si algo tenía, era una visión de la política internacional muy importante, viajaba, iba, venía. Pero se la heredó a lo que yo considero el presidente más ranchero que nos ha tocado en toda nuestra historia, que es Díaz Ordaz. O sea, yo a todo el mundo le digo que esa es una tragedia. Díaz Ordaz lo dice en
su informe presidencial de 68. Claro, en medio de la protesta de los estudiantes, pero yo tiendo a creerle. Dice, si por mí hubiera sido, ahí se quedan con sus Juegos Olímpicos, los cancelo. Pero, dijo, no podía porque pues, ya era inminente y habría tenido un costo muy grande para la imagen del país. Pero por él, que no entendía cómo diablos se habían metido en semejante compromiso, porque además era paranoico, como todos sabemos, y como todos sabemos, los paranoicos acaban generando a sus enemigos. ¿No? Se le vino el mundo encima y pensaba que se le iba a venir el mundo encima y se le vino el mundo encima, ¿no? Es una profecía autocumplida, típicamente. Pero él lo dice en el informe 68, yo por mí renunciaba a los juegos. Lo que pasa es que pues, ya estábamos embarcados, pues ya ¿qué hacemos, no? Entonces, esto es muy importante porque mete un elemento inédito en toda la historia del siglo XX mexicano, es decir, un compromiso internacional global universal en la capital de la República. Ningún presidente, hay que decirlo en sentido estricto, había enfrentado semejante reto. Eso es cierto. Es interesante, tienen ustedes aquí el rol de votación cuando la Ciudad de México gana la sede en octubre del 63 en Baden-Baden, Alemania. ¿Quiénes votaron por México? Según yo, pude ver los papeles del Comité Olímpico Internacional que están en Lausana, en Suiza, y más o menos pude reconstruir la votación. Cuando se elige una sede olímpica, es como cuando eligen al Papa. O sea, votan, los cuentan y luego los queman, ¿no? Entonces, aquí es más o menos, pero por las actas y todo eso pude reconstruir quién votó por México. Los 5 miembros africanos del Comité Olímpico Internacional votaron por México. Los 6 miembros asiáticos del Comité Olímpico Internacional votaron por México. Los 6 de 7 miembros latinoamericanos del Comité Olímpico Internacional votaron por México. El que yo creo que no votó por México fue el argentino, porque Buenos Aires también era candidata y sacó un voto. Pues yo creo que fue él, ¿no? De Europa Occidental ahí es más difícil, solamente 5 de 26 habrían votado por México. Los europeos occidentales no querían saber nada de una sede mexicana. Estados Unidos, supongo que los 3 miembros del Comité Olímpico Internacional votaron por Estados Unidos porque Detroit era la favorita. De Commonwealth, esto es Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, nos detestaban, no tienen ni idea qué gordos nos caímos, entonces todos votaron en contra de México, todos. Había un independiente que en la jerigonza de los 60 se llama apátrida, lo habían corrido de un país, pero ningún otro país le había reconocido ciudadanía, entonces, pero era miembro del Comité Olímpico Internacional, era un príncipe, entonces pues él sí votó, yo creo, por México. El caso es que la Ciudad de México ganó en la primera ronda de votación. Digo esto porque, si ustedes recuerdan, cuando se otorgó la sede a Río de Janeiro, en 2016, hubo 23 rondas de votación entre Río y Madrid. 23 rondas. Porque tienen que ganarse por mayoría absoluta, no se puede ganar por mayoría simple. O sea, tiene que ser el 50% más 1. Entonces, hasta que se van decantando los votos, se puede saber, ¿no? Hasta que una de las ciudades alcance la mayoría más 1, se considera un ganador de la sede. Esto es importante porque lo que muestra la votación para la Ciudad de México es que hay una efervescencia de países que recientemente se han afiliado al Comité Olímpico Internacional, sobre todo en el proceso de descolonización de la segunda posguerra, y el Comité Olímpico Internacional se ha convertido en otra cosa. Ya no es un club selecto de europeos, príncipes, condes, duques, la mayor parte pronazis, que caracterizaba al Comité Olímpico, digamos, en la década de los 30, sino que ahora está reflejando una nueva geopolítica internacional. Y esa geopolítica internacional favorece a México. Porque el punto fundamental por el cual gana México es que el alegato de los países pobres, vamos a decir, dentro del Comité Olímpico Internacional, es que los Juegos han disparado en sus costos de manera exorbitante. Y México ofreció unos Juegos relativamente baratos.
Y decían, esa es la única oportunidad que un país atrasado, con problemas, etcétera, organiza unos Juegos Olímpicos. Esta noticia se sabe en México en 1963, pero propiamente la obra olímpica empieza en 1966. Pero se hace muy bien a partir de 1966 el aterrizaje de los Juegos Olímpicos en la ciudad. Entre otras cosas porque el encargado, el organizador, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos es un tipo que sabía mucho de arquitectura, sabía mucho de planificación y sabía mucho de comunicación, que es Pedro Ramírez Vázquez. La ciudad del movimiento estudiantil, la ciudad de julio de 68, es una ciudad ya saturada por el mensaje olímpico. Ya está lleno de propaganda, están los postes pintados, están las calles pintadas color de rosa, están los espectaculares con la paloma de la paz. Están las campañas en radio y televisión diciendo vamos a hacer sede olímpica, todo es posible en La Paz, etcétera, 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 etcétera. Y hay que recordar, y esto es muy importante para entender el ambiente del 68, del movimiento estudiantil, que el discurso de los Juegos Olímpicos es un discurso que va dirigido ¿a quién? A los jóvenes. Es decir, el discurso olímpico es un homenaje a los cuerpos jóvenes. Básicamente eso es. Entonces, es una ciudad que está saturada de un acontecimiento que sin saber bien a bien, todo el mundo sabe que es fundamental en la historia mexicana. Que nos convierte, nos guste o no, en el ombligo del mundo. Donde ya en julio está lleno de periodistas y de cadenas y de reportajes y etcétera. Que además, insisto, subliminal y directamente el discurso, el mensaje olímpico va al joven. Eso es muy importante para entender que la Ciudad de México en 68 es una ciudad en efervescencia. De por sí agitada, no por extraños comunistas que vienen de La Habana y de Moscú, sino por el propio gobierno que tiene que publicitar, que tiene que documentar, que tiene que ilustrar los Juegos Olímpicos, que son pues su mejor credencial para presentarse y decir, uy, qué bonito, qué desarrollados somos, qué civilizados somos. Lo tiene que publicitar sus propios Juegos Olímpicos. En una sociedad que es fundamentalmente de jóvenes, y yo diría en una sociedad que es fundamentalmente de adolescentes, esto seguramente tuvo un impacto muy importante. Entonces dan, digamos, la ciudad, vamos a decirlo, se cubre de un manto de efervescencia. No solamente política, ni siquiera principalmente política, sino yo diría cultural. Para julio del 68, cuando inicia la protesta de los estudiantes, llevan ya 6 meses, 7 meses la Olimpiada Cultural en la Ciudad de México, que fue un éxito enorme, que llenó teatros, anfiteatros, salas de concierto, todo lo que ustedes se imaginan, con artistas de todo el mundo. O sea, fue la primera vez que vino a México el Bolshoi. Fue la primera vez que vino la Ópera de Viena. Fue la primera vez que vino el ballet moderno de Martha Graham de Nueva York. ¿Me explico? Es decir, era una ciudad que estaba apostando muchísimo por lo que llamaron la Olimpiada Cultural, que se organizó justamente previendo que pues a lo mejor no nos iba muy bien con las medallas olímpicas, ¿no? Entonces, que la ciudad tenía otra cosa que ofrecer. Y lo ofreció muy bien, hay que decirlo. Hay una entrevista que yo cito en mi investigación a José Luis Martínez, que era director de Bellas Artes, que le hizo un periodista, mira, ese libro de contabilidad de Bellas Artes está en números negros, porque desde enero hasta diciembre se nos llenó cada noche. Cada noche. Esa es la ciudad del movimiento estudiantil. No es una ciudad aislada, no es una ciudad sola, no es una ciudad al margen, no es una ciudad escondida. Es una ciudad efervescente, vuelta hacia sí misma y vuelta hacia el mundo. Eso hay que recordarlo siempre para entender la naturaleza de la protesta.
Esta es la obra olímpica. Los que están en triángulo es obra nueva. Lo que está en rectángulo es remodelación de obras previamente existentes. Cuando México pide la sede en 1963, dice, no hombre, ya tenemos el 70% de la obra construida. Ya les creyeron y les dieron la sede. Ya puestos a ver, en realidad tenían el 50%, ¿no? Pero bueno, el resto la construyeron, pero en realidad solamente hay 3 grandes obras olímpicas en México. La alberca y el alberca y el gimnasio olímpico en Coyoacán, en División del Norte y Churubusco, el Palacio de los Deportes y Cuemanco. Son 3 obras nuevas, sobre todo Cuemanco muy cara. Lo demás se recicló o se adaptó, o son obras menores. El estadio de Ciudad Universitaria ya existía, nada más se readecuó. La gimnasia se realizó la competencia de gimnasia tuvo lugar en el Auditorio Nacional. El levantamiento de pesas tuvo lugar en la pista de hielo Revolución, creo. Y así por el estilo, sí, la Arena Coliseo, el box, etcétera. Se adaptaron instalaciones ya existentes y se remozaron y se utilizaron durante los Juegos Olímpicos, pero realmente hay 3 obras fundamentales para la ciudad. Si ustedes ven el mapa de las instalaciones olímpicas, van a notar una cuestión que es fundamental y que se parece a la inserción de las prepas y las bocas. No hay un complejo olímpico. Ustedes han visto las tomas de los Juegos Olímpicos más recientes, digamos, donde desde un helicóptero, un dron, hacen una panorámica y se ven casi todas las instalaciones olímpicas. Bueno, aquí no se podría. Tenemos el Palacio de los Deportes por el aeropuerto. Tenemos la alberca olímpica en Coyoacán y Río Churubusco. Tenemos Ciudad Universitaria. Tenemos Cuemanco, que está bastante lejos de Ciudad Universitaria. Tenemos el Teatro de los Insurgentes, la pista de hielo Revolución, la Arena Coliseo, el Auditorio Nacional, la Magdalena Mixhuca para esgrima y etcétera, el Campo Marte para equitación, Avándaro para la prueba de 3 días, etcétera. No hay un complejo olímpico porque no quisieron hacer un complejo olímpico. Ramírez Vázquez sostiene que que los Juegos Olímpicos se tenían que adaptar a la ciudad y no la ciudad a los Juegos Olímpicos. Eso, y yo sé que nos cuesta trabajo creerlo, bajó mucho los costos de los Juegos Olímpicos. Son los Juegos Olímpicos relativamente baratos. Yo hice el cálculo a partir de ciertas informaciones y digamos que entre 1936 y 1988, Seúl, o sea, entre Berlín 36 y Seúl 88, son los segundos juegos más baratos a precios constantes. Los precios son dólares de 1980, con Los Ángeles 84. Son los más baratos. Ustedes vean las cifras nada más de Tokio 64. 6.600 millones de dólares de 1980. 6.000. Claro, entendamos que es Tokio 64. Es el regreso de Japón al concierto internacional como potencia derrotada de la Segunda Guerra Mundial. Además con un régimen autoritario en serio. Si nos quejamos del de acá, no tienen ni idea cómo es el de allá, ¿no? Es un estado que puede gastar 6.000 millones de dólares en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México estuvieron en el orden de los 500 millones de dólares. Mucho dinero para un país como México, poco dinero en términos comparativos. ¿Por qué? Porque se utilizó buena parte de la capacidad instalada de la Ciudad de México. Eso hay que subrayarlo. El modelo de ciudad descentrada, que no construye un complejo olímpico, es el modelo de Los Ángeles 84, que tampoco se construyó un complejo olímpico. El modelo contrario es Barcelona, es Seúl, es Río, que bueno, cayó un gobierno en Río, en Brasil.
O sea, las tensiones que metió los Juegos Olímpicos y el Mundial sobre el gobierno de Dilma Rousseff fueron tremendas. Por eso se desfondaron también, ¿no? En fin. Sí quiero hacer un señalamiento a posteriori, y ahorita ya concluyo refiriéndome solamente al inicio del movimiento estudiantil, que es lo que nos trae el día de hoy, pero sí quiero hacer un señalamiento que es fundamental a mi juicio para entender lo que pasó en 68. No existe una política sistemática del Consejo Nacional de Huelga contra los Juegos Olímpicos. Yo no lo encontré en los archivos, no lo encontré en los fondos policíacos, no los encontré en los informes del Ejército ni de la Policía. Nunca se propusieron los estudiantes sabotear los Juegos Olímpicos, nunca. Esto es fundamental porque esa es la coartada del 2 de octubre. Decir que los estudiantes querían sabotear los Juegos Olímpicos, eso es falso. Afortunadamente teníamos unos policías que hacían su tarea y después de cada manifestación mandaban un reporte a la Federal de Seguridad con las consignas en las mantas. De las grandes manifestaciones, sobre todo la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre, pude ver las consignas. Digamos que de 150 consignas en las mantas, una se refiere a los Juegos Olímpicos. Una. Hay un telegrama de Marcelino Perelló al presidente Díaz Ordaz, donde le dice: vamos a reunirnos para acordar la tregua olímpica. Después de los Juegos Olímpicos, volvemos a sentarnos a discutir. El presidente sabía que los estudiantes habían ofrecido una tregua durante los Juegos Olímpicos. El acto del 2 de octubre estuvo convocado para dos cosas. Uno, informar a la base de que se estaba ofreciendo la tregua olímpica y que de ahí en adelante no habría movilizaciones hasta que terminaran los Juegos Olímpicos. Dos, que se suspendía la manifestación que iban a organizar desde Tlatelolco al casco de Santo Tomás, que estaba todavía en manos del ejército, para evitar cualquier provocación. Digo esto para que entendamos también las relaciones muy complejas entre Juegos Olímpicos y movimiento estudiantil. Porque la gran coartada del gobierno fue decir que se estaban saboteando los Juegos Olímpicos y no hay evidencia documental al respecto. Empecé dando un peregrinaje muy largo sobre la naturaleza de los Juegos Olímpicos y el ambiente, y es que pensemos en un muchacho de 16 años en 1968. ¿Ustedes creen que se oponía a los Juegos Olímpicos? Si iban a venir las güeras, iban a venir las turistas, iban a venir los atletas, para ellos es otra cosa. Es conciliable para el joven de la Ciudad de México, universitario, vocacional, etcétera, las dos cosas. Protestar contra la brutalidad policíaca y tener Juegos Olímpicos. Estuvo a punto de ser así. Se habían iniciado las pláticas el 2 de octubre por la mañana. Estuvimos a un tantito así de tener unos Juegos Olímpicos no pasados por la sangre de Tlatelolco. Por eso decir que el movimiento estudiantil era para protestar porque los Juegos Olímpicos eran muy caros, eso no les importaba, que además no era cierto. Ellos no lo podían saber, pero no era cierto. Porque consideraban que era una presencia indeseable. Por favor, estaban todos emocionadísimos. Imagínense lo que era ver soviéticos, rusos, gringos, canadienses, mongoles, a ver todo el mundo en la Ciudad de México. ¿Cuándo se ofrecía esa posibilidad al adolescente, al joven universitario? Por eso yo mi investigación la llamo museo, porque eso también forma parte del museo. Es decir, estos estudiantes que quieren ver el mundo y ahora resulta que se los trajeron, lo tienen ahí. Así es la historia a veces. Es decir, no son cuestiones que se excluyan.
Las dos cosas en el imaginario de un estudiante universitario eran posibles. La gran tragedia del 2 de octubre es que nos hereda la herida del 2 de octubre. No sé si me explico. Y parece que el movimiento estudiantil es solamente el 2 de octubre. No, el movimiento estudiantil es muchísimas cosas festivas, contraculturales, relajientas, anteriores al 2 de octubre. Y es tan pesada la carga, con razón, que tenemos sobre Tlatelolco, que parece que nos domina la idea de solamente Tlatelolco. Pero la protesta estudiantil es mucho más festiva de lo que parece, pues tomaron la iconografía de los Juegos Olímpicos y la transformaron en una manera de protestar contra los granaderos y contra los tanques y contra las hordas y contra lo que ustedes quieran. Eso era fiesta también. Luis González de Alba siempre lo dijo, hay fiesta y tragedia en 68. Y se nos olvida la fiesta. Y miren que el escenario de la fiesta era macro. Eran los Juegos Olímpicos. Entonces no perdamos de vista esta posibilidad. Eso también nos ayuda a explicar otra cosa. ¿Por qué Díaz Ordaz puede inaugurar los Juegos Olímpicos en Ciudad Universitaria el 12 de octubre? ¿Por qué transcurren en paz? ¿Por qué todo el mundo los juzga como un éxito? Se juntaron dos cosas. Es decir, se rompió algo fundamental ahí, que podría haberse ido por otro camino, me parece a mí. Sí, quisiera dejar establecida algunas de las cuestiones, digamos, sobre el origen. Y por el origen me voy a referir solamente del 22-23 de julio al 1 de agosto. ¿No? A eso me voy a referir. Es decir, de la primera batalla campal que hay en la Ciudadela, el 22 y 23 de julio, a la manifestación del rector Barros Sierra el 1 de agosto. Como muchas cosas fundamentales en la historia, el azar juega un papel. No es cierto que todo esté diseñado, que todo sea sujeto a un sistema cerrado, etcétera. Hay cosas que son azarosas. Y una de esas fue la bronca entre estudiantes de la Isaac Ochoa, una prepa particular, y muchachos de la Vocacional 5. He oído cualquier número de versiones de por qué se pelearon. Que si porque le bajaron una novia a uno, que si se malpasaron con una muchacha en el Sambor de la Fragua. Vayan ustedes a saber, el caso que un día se agarraron a pedradas. Fueron los de la Boca y apedrearon la Isaac Ochoa. Estas escuelas existen, están ahí alrededor de Ciudadela y lo pueden mirar. El caso es que llegó la policía, sobre todo los granaderos, el 22 y luego el 23 de julio, y agarraron parejo contra los de la Boca y contra los de la Isaac Ochoa, al grado tal que, por ejemplo, se metieron los granaderos a la Boca 5. Yo he leído un informe de la Federal de Seguridad donde el propio agente de la Federal de Seguridad dice, estos cuates se pasaron. No solamente macanearon a los estudiantes de la Boca, sino que se metieron a la escuela y maltrataron a una maestra. Y maltrataron a alumnas mujeres. Estamos en 1968 y todavía los roles de género son más rígidos. Hay una regla no escrita y es que la policía no se metía con las mujeres aunque fueran estudiantes. Ahí lo que reporta la policía política es que las zarandearon. Fue tal ofensa, el agravio, tal como lo vivieron los estudiantes de la Boca, que se fueron a su organización, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una organización charra, controlada por el gobierno, especialmente por Corona del Rosal, a quejarse del maltrato policíaco. Y seguramente en esas discusiones salió el enojo de muchas otras escuelas, eso no lo sabemos, pero yo lo intuyo. De tal manera que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se ve obligada, a pesar de ser una organización controlada por el gobierno, ser una organización charra, a organizar la famosa marcha del 26 de julio, que iba del Carrillón a Santa Tomás. De Zacatenco a Santa Tomás. No querían los estudiantes de base de la FNTE
ese trayecto, porque decían, ¿qué nos va a pelar si estamos acá en las orillas de la ciudad? Vamos al Zócalo, no, que no se puede, que no sé qué. Entonces, en principio, van de una instalación del Poli a otra el 26 de julio. Ese mismo día, la Juventud Comunista, digamos unos 1000 muchachos, organizan un acto conmemorativo por la Revolución Cubana en el hemiciclo a Juárez. Ambos en la tarde, pero están, si ustedes se ponen a ver un mapa, están muy separados. Uno es allá por lo que hoy es el circuito interior y otro es en el mero centro, pero además son muy poquitos y están allí encasillados junto al hemiciclo a Juárez. Pues total, ¿no? Lo que no cuenta, lo que no supo la policía, y aquí interviene lo azaroso, es que los estudiantes del Poli están tan enojados, o bien fueron objeto de una labor de agitación de los más radicales, que se desgaja la manifestación supuestamente controlada de los politécnicos y se va al centro. Y llegan por el hemiciclo a Juárez queriendo llegar al Zócalo. Ahí se juntan con la Juventud Comunista, que al principio no los pelan. Hay unos testimonios bellísimos de, ay, ya llegaron los del Poli, cómo dan lata, nosotros estamos celebrando la Revolución Cubana, hasta que Martínez Nateras les dice en el micrófono, bueno, si ustedes están enojados por la policía, nosotros los apoyamos. Y ahí se empieza a armar la efervescencia, dicen vámonos al Zócalo, entonces empiezan a gritar Zócalo, 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 se van al Zócalo y ahí pasa una de las cosas que más han llamado la atención. Efectivamente los está esperando un contingente policíaco inmenso en el Zócalo, aproximadamente 3000 policías. Los agarran por Avenida Madero, entre Eje Central y el Zócalo, y les ponen una tranquiza espantosa a los estudiantes. Yo no sé si se entusiasmaron mucho los policías o qué. El caso es que también macanean a un grupo que no tiene nada que ver ni con los politécnicos ni con la Juventud Comunista, que son los muchachos de la Prepa 1 y la Prepa 3, que tienen un festival musical en San Ildefonso y que están saliendo del festival. Pues también les pegan. En una tarde, la policía se echó de enemiga a la Juventud Comunista, a los politécnicos y a los universitarios. O sea, no se puede ser más eficaz, ¿no? Les pegaron a 3 separados que no tenían en sí mismo una relación de más. Ya estoy acabando el tiempo. Entonces, eso genera una cosa que yo le dedico mucho tiempo en mi investigación, y son las jornadas del 27, 28 y 29 de julio en el Centro Histórico. Para no hacerles cuento largo, lo que yo sostengo ahí es que los estudiantes se esconden en las escuelas, en las prepas, en las bocas, etcétera, se alían con los vecinos por razones que no quedan muy claras, pero es probable porque haya un descontento general con la actuación policíaca, no solamente de esos días, sino de otros días. Y lo que yo sostengo enfáticamente en mi investigación es que los porros, que ya existían, en ese momento se comportan como estudiantes. O sea, se quitan el chip porro y se ponen el chip estudiante y se ponen del lado de la barricada, pero del lado de los estudiantes, no de los policías. Entonces hay testimonios, Luis González de Alba tiene uno muy bello, que dice que de repente él vio desde un balcón de San Ildefonso, vio al director de la prepa organizando la defensa de la escuela, vio a los porros ayudando a la defensa de la escuela, vio a unos estudiantes del Poli, a los que habían macaneado y a uno le habían roto la mano, que se fue a refugiar en una escuela que no era suya, que era de la UNAM, y vio a los chavos de la prepa. Es decir, ese es el contingente originario del movimiento estudiantil. Y defienden la escuela de tal manera que pasan 3, 4 días y la policía reconoce que hay un campo, hay unas manzanas donde no pueden entrar. Son los policías los que empiezan a poner cordones alrededor de Prepa 1, imagínense, diciendo, de aquí no pasen porque pues, está muy duro allá, ¿no? Los propios policías. Los estudiantes se dan cuenta de que tienen que proteger la escuela, que se ha convertido en algo simbólicamente muy importante, y es donde empieza la utilización de un recurso viejo ya, pero que va a mostrar toda su eficacia en 1968, que es el secuestro de autobuses y su utilización como barricadas. La Ciudad de México del 68 es una ciudad que no tiene metro, que no tiene
micros, que nada más tiene tranvías y autobuses. Y adivinan qué toman los estudiantes: tranvías y autobuses. Era atacar el meollo, la esencia de todo el sistema de comunicación de la ciudad. Y le ponían un trancazo fundamental a la ciudad, fundamental. Porque la paraban, ¿no? Entonces, entre el 27 y el 30 más o menos, tiene lugar este proceso que yo llamo de apoderamiento de las escuelas por parte de los estudiantes y su utilización para defenderse de la policía y para apropiarse de las calles y zonas aledañas. Se apropian, por ejemplo, de plazas, de las calles adyacentes, etc. Seguimos hablando de estudiantes de prepa y de Boca, Todavía no llegan los licenciados, digamos. Esos no han llegado todavía. Esos están en el campus de Zacatenco, más los del Poli, eso sí. Los de la UNAM todavía no llegan. Están allá haciendo asambleas y ver qué se hacen y discutiendo, pero no han salido a la calle, ¿no? En la jornada una de esas jornadas, la del 30 de agosto, es tan dura, tan violenta en la calle la pelea, que es cuando se da el famoso bazucazo del ejército, que tiran la puerta de San Ildefonso, que obliga al rector Barros Sierra al otro día a poner la bandera media asta. Fíjense nada más qué acto: a poner la bandera media asta, a guardar un minuto de silencio por las garantías constitucionales, según él, mancilladas, obviamente mancilladas, y llamar a la cordura y a la organización. Es importantísimo lo que hace Barros Sierra, porque pasa de ser de un movimiento de adolescentes con la hormona hasta acá. Estamos hablando, insisto, de muchachos de 16 años, con unas expectativas desbordadas porque están en una ciudad olímpica y llevan un año bombardeados de propaganda. Sale un hombre de la respetabilidad de Barros Sierra, que había sido ministro, secretario de Estado con López Mateos, que fue llevado a la rectoría después de la caída del doctor Chávez. Dice: bueno, sí, nos han pegado horriblemente, vamos a hacer las cosas bien. Y baja la iracundia, no la disuelve, la controla hasta donde es posible, y se organiza la famosa manifestación del 1 de agosto, que parte de rectoría, llega al Parque Hundido y regresa por Avenida Coyoacán a Ciudad Universitaria. ¿Por qué no sigue de frente? Porque aquí pueden ver el despliegue del ejército, ya no de la policía. El 29 y el 30 de julio era clarísimo que la policía ya no podía con el paquete y hubo que llamar al ejército. Participan primero en la toma de las preparatorias 1, 2 y 3, la del bazucazo y demás, el batallón de fusileros paracaidistas, el batallón de policía militar en el primer agrupamiento, en el segundo agrupamiento el tercer batallón de infantería, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento, y en el agrupamiento número 3, el 40 batallón de infantería, el 44 batallón de infantería y el segundo grupo mixto de armas de apoyo. Es un despliegue fuerte. ¿Por qué se despliegan? Yo digo en mi libro que porque la policía perdió la batalla de la Ciudad de México. La ganaron los estudiantes. A la hora de los toletazos, pegaron más fuerte los estudiantes. Y aquí es importante esto: ya pasaron 50 años y hay que decir las cosas como son. Hay violencia física en las calles, de los policías contra los estudiantes. Sin duda empezaron los policías, pero se las regresaron. No crean que iban repartiendo las famosas florecitas Peace and Love, no. Me pegas, te pego, ¿no? Y les pegaron durísimo. O sea, los chamacos les ganaron a los policías a los catorrazos. No pudieron, ya no retomar las escuelas la policía, no pudo retomar las calles adyacentes. Esas prepas y esas bocas que vimos estaban en manos de los estudiantes y sus alrededores también. No romanticemos, Dioquis, una lucha que fue en muchos planos
y al principio fue en un plano físico. Lo que hace el rector es decir, vamos a hacer las cosas de otra manera, empiezan las grandes manifestaciones con el pliego petitorio, con las asambleas, ya más en paz. Pero eso es lo que presenta el gobierno el 29 y el 30 de julio de 1968. 3 agrupamientos con 7 unidades del ejército de línea. Este es lo que presenta el gobierno el día de la manifestación del rector. Es un despliegue, si lo ven, bárbaro. No hubo bronca. O sea, la manifestación dio vuelta en Félix Cuevas y regresó a Ciudad Universitaria. Pero vean nada más lo que estaba desplegado del Parque Hundido al Estadio Azul. Contaba Fernando Solana, que era secretario general de la UNAM, que cuando estaban preparando la manifestación que encabeza el rector, y no la encabeza el del Poli porque no quiso ir, Macié no quiso ir, fue el rector, que cuando estaban preparando la manifestación le hablan del departamento del Distrito Federal, Corona del Rosal, que era el jefe del departamento, un general, por cierto. Le dice, oiga, pues mire, por lo que se ofrezca, el Estadio Azul, bueno, no se llamaba Estadio Azul, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ya lo tenemos acondicionado para meter a los presos. Eso le están diciendo al secretario general de la UNAM, es decir, le están diciendo eso al rector. O sea, ese despliegue de fuerzas no era broma. Y respondía a la incapacidad de controlar, digamos, una protesta que adquirió rasgos en algún momento violentos de unos adolescentes. Lo que nos remite al otro problema, no había una policía civil suficientemente entrenada para controlar eso. Eso es clarísimo. Eso lo va a decir Díaz Ordaz en 69. No teníamos policía, no los teníamos bien equipados. Una democracia no era una democracia, pero una democracia necesita una policía. Es fundamental. No es antidemocrático sostener que debe haber una buena policía y que debe haber una buena policía antimotines, por ejemplo. Aquí no había una buena policía antimotines. No había una buena que perdieron con los adolescentes de la Boca 5, ¿no? Ese es el despliegue el 1 de agosto. A partir de agosto el ejército se retira y en las otras manifestaciones, las del 5, 13 y 27 de agosto, no se despliega el ejército. ¿Y qué creen? No hay violencia. También se retira la policía. Es el momento culminante del movimiento, agosto. Ya regresa el ejército a sus cuarteles, la policía nada más está a lo lejos, un poco como se utiliza hoy, ¿no? A prudente distancia, y no hay violencia. Sale el pliego petitorio, salen las primeras posibilidades de diálogo, en fin, es el mejor momento del movimiento estudiantil. Es cuando, a juicio de algunos, se ganó la opinión pública y se ganó el pliego petitorio. Las cosas empiezan a torcerse a partir del desalojo del 27 y 28 en la madrugada en el Zócalo, donde se vuelve a usar el ejército. El 13 de septiembre, que es una manifestación de una carga simbólica, es la manifestación del silencio más importante, tampoco hay soldados, pero ya se utiliza el 13 de septiembre, antes de la manifestación, en los días previos y durante la manifestación, una táctica que va a aparecer el 2 de octubre, que son personas vestidas de civil haciendo labores de represión. El 13 de septiembre destruyen los coches de los que se dejaron estacionados en el Museo de Antropología, pero en los días previos y posteriores al 13 de septiembre lo que se hace es hostigar las escuelas con personal vestido de civil. Al Colegio de México, donde yo trabajo, no estaba acá en la Cusco, estaba aquí en la Roma, la metralla en la fachada, la Boca 5 la metralla en la fachada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no son uniformados. O sea, lo perverso de esto es que se dieron cuenta
que el costo de usar uniformados es muy alto. Por lo tanto, se usan paramilitares. Por eso es tan importante y hay que tener muy bien ponderado el peso que debe tener lo que es oficial y formal, porque si no, no hay a quien reclamarle, o se vuelve muy difícil. El 18 de septiembre, en la ocupación de Ciudad Universitaria, bueno, es un despliegue gigantesco. Vean cuántos agrupamientos, 5 agrupamientos, y por primera vez participa el Batallón Olimpia. Fue un desastre la ocupación de Ciudad Universitaria, no agarraron a nadie, se les fueron todo el Comité Nacional de Huelga. Pero, y eso se dice poco, yo lo argumento en el libro, cuando entregan otra vez Ciudad Universitaria al rector a fines de septiembre, queda una partida de soldados cuidando, adivinen qué, el Estadio Olímpico, porque ahí se van a inaugurar los Juegos. Entonces dijeron, ahí está la Ciudad Universitaria, pero nos quedamos con el Estadio Olímpico. Y se queda una partida permanente hasta que finalizan los Juegos Olímpicos. Es un despliegue impresionante, pero fue una quemadota tremenda, que no agarraron a nadie. Hasta aquí. Luego se vuelve más complicado. En fin, este es el panorama que yo les quería mostrar. Les agradezco mucho su atención y pues estoy a sus órdenes. Agradecemos la claridad de la exposición del doctor Ariel Rodríguez Curi. En lo que él lee las preguntas que ustedes le formularon, les voy a hacer los anuncios de las actividades que tendremos en el INER. Mañana, miércoles 14 de agosto, tendrá lugar el Foro Fascismo y Antifascismo en México, del exilio español al periodo de la posguerra, en el que participan los especialistas Carlos Inclán Fuentes, Daniel Spencer y Ricardo Pérez Monfort, con la moderación de César Valdés. Se trata de una actividad que hacemos en conjunto con el INA y es con motivo de los 80 años del estallido de la Segunda Guerra Mundial y del fin de la Guerra Civil Española. Ojalá nos puedan acompañar. El jueves 15 de agosto concluiremos el módulo 2 del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX con la participación de Paco Ignacio Taibo II, quien va a reflexionar y a rememorar el movimiento de 1968 en la UNAM. Les recordamos que sigan al INER en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Todas nuestras actividades son gratuitas, los esperamos. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas preguntas. Sí, efectivamente, a Santos Martínez, las provocacionales están ahí. Hay una foto, nomás que no la pude traer para el día de hoy, hay una foto impresionante de unos chamaquitos que yo diría que tienen 13, 14 años, que yo creo que son de la provocacional, que están contra una pared en el centro, no sé qué calle es, pero están contra una pared, y están furiosos, y yo no los ve, y no es la imagen del estudiante que uno tiene, es un adolescente. Y han de haber sido de las provocacionales que tuvieron un papel fundamental. Yo cito en el libro un grupo de 100, 120 estudiantes de secundaria, y estos eran fácilmente identificables porque llevaban su corbatita, quemando un autobús en Insurgentes Norte, de secundaria, incluidas las niñas. O sea que estaban enojadísimos y muy jovencitos. Sí, sobre la propaganda comunista. Creo que lo más significativo respecto a la propaganda comunista, lo primero que hacen el 26 de julio, aparte de reprimir a los estudiantes en el hemiciclo y en el Zócalo, es tomar las oficinas del Partido Comunista. A fines de agosto hay un documento de la CIA, que lo pueden ver, está publicado en internet, donde dice, hijo, pues la verdad, no parece haber ningún tipo de influencia comunista, ni cubana, ni soviética. No encontramos nada que nos pueda llevar. La primera saturación propagandística del gobierno es contra los comunistas, a fines de julio. Después no lo pueden sostener, en parte porque ya se habían llevado toda la dirección del Partido Comunista a la cárcel, y el asunto seguía, o sea, no eran ellos. Nos sorprende a todo mundo
incluyendo el Partido Comunista. Aquí sí quisiera decir una cosa importante. En mayo de 68 hay una reunión entre la Comisión Política del Partido Comunista y Díaz Ordaz. Díaz Ordaz ofrece al Partido Comunista que si los Juegos Olímpicos transcurren en paz, estamos en mayo, todavía no empieza el movimiento estudiantil, si todo sale bien con los Juegos Olímpicos, hay reforma electoral y los comunistas aparecen en la boleta en las elecciones presidenciales de 70. No hubo reforma política en México sino hasta 79. Por eso yo ahí con los colegas que dicen que la transición mexicana empezó en 68, no empezó en 68, sufrió un retroceso considerable en 68. Respecto al papel de Echeverría y Díaz Ordaz y los Juegos Olímpicos, sí, evidentemente, como dije al principio de la charla, Díaz Ordaz era un paranoico a que se le cumplieron todas sus profecías y dijo, ya ven, les dije, exactamente lo que dije que iba a pasar, pasó, ¿no? La mentalidad paranoica es así. Sí tenían una preocupación por los Juegos Olímpicos, naturalmente, como la tenían muchos aliados del movimiento estudiantil. O sea, por ejemplo, en la rectoría de la UNAM estaban preocupadísimos porque decían, muchachos, es que conforme se acerque la fecha de la inauguración, se acerca la fecha de la represión. La dirección del Partido Comunista les dijo a las juventudes comunistas, tienen que llegar a un acuerdo porque entre más se acerque la fecha de la inauguración, más se acerca la fecha de la represión. Sí hubo muchas advertencias de que era un deadline, digamos. Y ese deadline fue el 2 de octubre. ¿Tuvo que haber sido así el 2 de octubre? Yo creo que no. Yo creo que ahí se jugó el todo por el todo Echeverría. Yo creo que la represión del 2 de octubre es un plan entre Echeverría, guardias presidenciales y la Dirección Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios. Yo creo que son los tres actores de la represión del 2 de octubre. Los principales damnificados, obviamente, son los estudiantes, pero el segundo damnificado más importante es el secretario de la Defensa, que siempre se dijo que había sido el ejército el que había disparado. No fue fueron comandos, varían, Aguayo calcula un cierto número, yo calculo un poco más, pero fueron 5 o 7 comandos colocados en los edificios de Tlatelolco, incluyendo relaciones exteriores, la iglesia, etcétera, que dispararon contra la multitud, incluyendo a los soldados uniformados. ¿No? Hernández Toledo, que era el comandante de la brigada de fusileros paracaidistas, cae herido inmediatamente por un arma de alto poder. O sea, fue una celada que una parte del ejército, guardias presidenciales, le puso a otra. O sea, fue una traición, una verdadera traición a sus propios compañeros. Y miren, las consecuencias de eso son muy grandes. Ustedes recuerdan, discutamos México, que algunos decían que era Aburramos México, esa serie de programas sobre historia de México que con motivo de los centenarios se transmitieron en 2010. Están los pueden ver en internet, en YouTube. En uno de los programas sobre el 68 tuve la oportunidad de asistir y le pregunté a Guevara Niebla, que es uno de los líderes más conspicuos del 68, lo siguiente, le dije, oiga, ¿y qué hubiese pasado con el movimiento estudiantil? Más los Juegos Olímpicos exitosos, menos el 2 de octubre. O sea, vamos a hacer historia contrafactual, ¿no? Movimiento estudiantil, como se dio, unos Juegos Olímpicos exitosos y echados pero sin el 2 de octubre, sin la matanza. No, lo pueden ver en el video, brinca, se voltea y me dice, la transición. Lo que se comió el 2 de octubre fue la transición mexicana. La alejó en el tiempo. Echeverría no hizo absolutamente nada en términos de la transición política, estrictamente hablando. Entre otras cosas porque es el principal responsable, o uno de los principales responsables del 2 de octubre. ¿Qué hace el 10 de junio? Pues lo que ensayaron en el 68 en otra escala. Personal vestido de civil disparándole a los estudiantes. Eso lo aprendieron.
sí hay que ser justos y hay que ser precisos. El 2 de octubre no es el ejército disparándole a los estudiantes. Es un cuerpo, la Guardia de Corps del presidente, guardias presidenciales, la policía política, disparándole a los estudiantes y disparándole a los soldados. Mataron 3 soldados. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Si me preguntan por los que acudieron a la casa de Barrosierra, me parece que del Consejo Nacional de Huelga hubo 2 distintos grupos. En la mañana fue Luis González de Alba y Guevara Niebla, y por ahí se me escapa otro de los líderes, hablar con Caso Lombardo y de la Vega Domínguez. Por la tarde fue Perelló y alguien más que ahorita no recuerdo. No, Cabeza de Vaca ya está en el fresco. No, Sócrates está en el 2 de octubre arriba. Que no debe haber estado ahí, pero ahí estaba. No me acuerdo quién, pero hay unas pláticas en la mañana y durante la balacera está a punto de iniciarse la segunda. Por cierto, una de las cuestiones que todos los líderes del 68 dicen es que lo indisciplinado que fueron el 18 de septiembre, que llegan tarde a la reunión del Consejo Nacional de Huelga, los salva de que los agarre el ejército. Lo indisciplinado que fueron el 2 de octubre por haber ido todos y subirse al edificio, Chihuahua, hace que los agarren a todos. O sea, la indisciplina no siempre paga bien o no siempre paga mal. Les pagó bien el 18, les pagó pésimo, dejaron al movimiento sin cobertura de los más experimentados, porque se agarraron a todos ahí. Miren, ¿cómo quedó México? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué significó para México y para la imagen de México la matanza del 2 de octubre? Digamos, en medio de los Juegos Olímpicos. Era un mundo bipolar, un mundo de Guerra Fría. Si uno ve la prensa internacional el 3, 4, 5 de octubre, dan por hecho que se van a cancelar los Juegos Olímpicos. Está la famosa frase de Brundage, del presidente del Comité Olímpico Internacional, que dice: los Juegos deben seguir, que luego la va a repetir en Múnich 72, después del ataque de los palestinos a la delegación de Israel. Parece que se acaba el mundo. Sin embargo, se inauguran los Juegos, transcurren los Juegos, y el movimiento estudiantil desaparece de las páginas internacionales. Es dramático, es doloroso, es embrutecedor, pero así fue. Si el éxito de los Juegos sepultó la tragedia del 2 de octubre, el descabezamiento del movimiento silenció el movimiento en México y en el mundo. Lo más interesante, una de las cosas más interesantes de lo que he hablado con los líderes, porque he leído sus entrevistas y demás, y con los que han participado, es 69. Todo el mundo dice que fue un año espantoso. Todo el mundo estaba deprimido, todo el mundo estaba triste. La sensación de derrota se siente, se palpa. Sí, no había clases. Tengo un amigo que decía que se pasaron chupando un año, literalmente, en Ciudad, chupando, ¿no? O sea, pero no en buena onda, sino en buena onda así de que se vaya todo al carajo, ¿no? Fue una derrota, y yo creo que hay que entender lo que es una derrota, y no hay que llamarles de otra manera. Fue una derrota inmerecida seguramente, pero fue una derrota política. No le movieron, eso no había ninguna, digamos, demanda. Tuvieron, Echeverría lo que hace es abrir la universidad, llega González Casanova a la rectoría después de Barrosierra, intentan otras cosas. Sí, lo que hace Echeverría, sabe que tiene un problema demográfico con la educación superior enorme, y por eso empieza a abrir y a darle presupuesto a las universidades y todo en todo el país. Muchos dicen que porque era populista, no, porque tiene una población de jóvenes.
donde el 7% iban a la universidad en 70, el 7%, y tienen que subir estándares internacionales. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a abrir universidades y a pagar profesores. Eso yo creo, dentro de a mí no me cae Echeverría, pero hay que reconocerle que tenía que hacer eso, no podía seguir siendo tan elitista la educación universitaria en México. Pues muchísimas gracias a todos. Gobierno de México.